recordar dónde hemos quedado con ustedes. ¿Alguien quiere recordarnos? Vimos la cuestión de qué era una variable, explicamos que era una característica o atributo de las unidades de observación, que las variables pueden ser o son cuantitativas y cualitativas. Muy bien, Joseph Alejandro, muy amable. Bien, entonces, estimados alumnos, vamos a continuar el avance. Estoy con 165 alumnos inscritos en el aula virtual. ¿Será que todos son mis alumnos? Les comento que todavía van a migrar los alumnos que estuvieran aprobando mesa y con eso voy a poder ya hacer la depuración de listas. Voy a rogarles encarecidamente a todos aquellos que no estén oficialmente registrados en la materia que puedan retirarse del aula virtual y también de las clases de Meet. Ya vamos a cerrar aulas, como les digo, en cuanto se tengan las planillas oficiales, estimo máximo a mediados de semana, hasta el jueves seguramente ya tendremos. Luego, a los que son mis alumnos, inscríbanse siempre con el correo institucional, si no les voy a tener que depurar también del sistema. Entonces, la recomendación, no sé si hay alguien que viene recién hoy día. Buenos días, licenciada. Sí, disculpe, es mi primera clase. ¿Usted tuvo alguna inscripción posterior? Sí, licenciada, me inscribí en los manuales. ¿Ya hay alguien más que tiene la misma situación? Mi persona también, señora licenciada. Yo también, licenciada. Yo también, licenciada. Bueno, ya con los demás estudiantes, cerraremos audio, por favor. Luis Enrique, ¿quién está con audio? Ya. Muy bien, ya. Entonces vamos a empezar muy brevemente. Vamos a hacer una retroalimentación, porque estamos volviendo de una semana. Quiero decirles que ya hemos empezado clases con la mayoría de los estudiantes el día que oficialmente estaba programado. Solamente no hemos pasado a la anterior clase debido a que había el examen de mesa. Quiero decirles que todas las clases, los martes y jueves, a horas 8:15, vamos a tener las clases en tiempo real a través de Meet y las clases normales serán a través del aula virtual en Classroom. Ustedes ya conocen. En el tablón de Classroom voy a publicar todas las sesiones, el enlace de la clase. Todavía ahorita es un enlace que se ha repetido, el primero ha sido el mismo, pero el segundo es nuevo. Entonces, decirles que cada clase voy a mandar 2 enlaces. El primer enlace, una vez que se llene el aula, pueden entrar ya al segundo, ¿sí? Hoy día tenemos 84, si no me equivoco, en el primer aula y 44 en el segundo, lo cual implica que en un solo aula no pueden entrar todos los estudiantes. Entonces, siempre va a haber 2 aulas, pero deben ingresar solo a uno, debido a la cantidad de personas, ¿sí? Luego, van a poder observar que en esta sección del tablón están todas las actualizaciones. Entonces, aquí me dice que les he enviado la carta de bienvenida, los objetivos de aprendizaje, la metodología, el contenido temático y los criterios de evaluación de la materia. También el primer mapa conceptual referente a la clasificación de estadística, el segundo mapa conceptual referente a la clasificación de variables, y también vamos a ver, les he subido un video de la parte introductoria, porque seguramente algunos no estaban en la clase, y también les he subido la presentación en PowerPoint para todo lo que vamos a avanzar el día de hoy, ¿sí? Ese material lo encuentran disponible. Quiero decirles que no grabo las clases, deben tener un cuaderno de apuntes, el material de las presentaciones, los mapas conceptuales y un texto les voy a proporcionar para cada uno de los temas y en algunos casos también un video para complementar, pero no se va a grabar la clase. También decirles que en algunas de las clases va a haber repasos sorpresas del material avanzado, por lo cual deben estar siempre listos para dar alguna evaluación
corta o un repaso, ¿sí? Bien, luego tenemos la sección del trabajo de clase, donde tienen las 7 grandes unidades temáticas del programa. Estamos empezando la unidad 1 con el material antes descrito, van a poder encontrar aquí. De cada tema les suelo preparar un mapa conceptual, la presentación a través de diapositivas, un texto en PDF y en algunos casos además un video, más la parte de ejercicios básicos que se van a ir complementando con tareas que van a ir realizando ustedes. Luego, fíjense aquí en personas, lo que les decía, tengo que depurar esta lista de 165, seguramente no son tantos. Y, por ejemplo, a Miranda Colque tendría que eliminarle, voy a eliminarle porque está con un correo que no es el institucional, está con uno Andreita Love 19. Entonces, después de la clase, no en este momento, va a volver a ingresar a Classroom, pero con un correo, con el correo institucional. Maribel Condori también le vamos a borrar. Condori Maribel con el correo Gmail. Entonces ahora no voy a, porque me tomaría mucho tiempo depurar uno por uno, pero les quiero pedir a todos que revisen después de la clase cómo se han inscrito para que poder regularizar. Solo con la extensión UMS-EDU es la inscripción, ¿sí? Bien, entonces vamos rápidamente a nuestro avance del día de hoy. Estamos con 90, clase 1, vamos a ver clase 2, 46, 136 alumnos. Decirles también que ya no les voy a admitir a Meet manualmente, hoy día he admitido a una persona, pero a partir de la siguiente clase no voy a admitir manual, todos deben entrar con el correo Gmail, ¿de acuerdo? Bien, vamos a recordar muy cortito lo que hemos visto en las clases anteriores con sus compañeros. Decirles que hemos hablado de la primera pregunta, ¿qué es estadística? Y decíamos la clase anterior que la estadística es una ciencia. Es una ciencia porque tiene sus propias leyes, teorías, principios, reglas, axiomas. Y esta ciencia trabaja con datos o información numérica, cuyo objetivo final es la toma de decisiones. Esta ciencia estadística se encarga desde la recolección, organización, presentación, resumen, análisis e interpretación de datos en una vía informativa. Y la estadística se divide en dos grandes ramas, descriptiva o inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre indica, se basa en un método deductivo. El método deductivo, fíjense la flechita con verde, es aquel que va de lo general a lo particular. Y por tanto, para aplicar la deducción, debo trabajar con poblaciones, entendiendo a una población como el conjunto de individuos o elementos que tienen una característica en común y cuya característica es deseable medir. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Una población es finita cuando conozco el tamaño de la misma y será infinita cuando no puede establecerse el número de elementos que la componen. Si voy a estudiar a toda la población, los resultados que voy a obtener se llamarán parámetros. Y para obtener parámetros, el tipo de estudio que debo realizar será un censo o un estudio por enumeración completa. La segunda rama de la estadística será inferencial. Esta rama de la estadística inferencial es aquella que permite inferir, que permite generalizar importantes conclusiones para la población en base al estudio de una muestra. Para ello utiliza un método inductivo. El método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Y trabaja con una muestra que es una parte de la población o un subconjunto de un conjunto de unidades. Ha sido obtenida con el fin de representar las características de la población. Entonces decíamos, ¿qué es representatividad? ¿Quién me da un concepto? ¿Qué
significa representatividad? Significa que esa parte de la población en lo posible reúna las características del conjunto. Ya, esa es la definición que tenemos en el texto, ¿verdad? Entonces, representatividad, gracias, significa que esta pequeña porción llamada muestra debe reunir las características del conjunto llamado población para poder inferir, para poder generalizar los resultados. Ahora bien, en esa medida en base al estudio de una muestra, obtenemos estimadores. Ya no obtendremos parámetros, sino estimadores, que son las características obtenidas de una muestra representativa. Y para obtener estimadores debo aplicar la teoría del muestreo. Y decíamos, muestreo es el proceso mediante el cual se obtienen muestras representativas. Ahora bien, el muestreo es positivo porque permite un ahorro de recursos en sentido amplio. Recursos humanos, económicos, financieros, tiempo. Sin embargo, si bien implica ahorrar recursos porque al estudiar esta pequeña porción voy a necesitar menos personal, menos tiempo, menos dinero, menor desplazamiento, etcétera, pero al mismo tiempo el trabajar con un instrumental tan delicado como es la teoría del muestreo implica mayor refinamiento, implica mayor precisión en el manejo de la información. Por lo tanto, el contador público o el ingeniero financiero que van a ser ustedes en el futuro deberá ser capaz de seleccionar muestras representativas para poder generalizar los resultados de la muestra a la población. Entonces, este pequeño esquema, del cual también les he preparado un video que lo van a poder ver con detalle, lo que les estoy diciendo en otro momento, puesto que está en el aula virtual, nos permite mostrar la clasificación fundamental de la estadística, que se divide en dos grandes ramas, descriptiva e inferencial. No sé si tienen algún comentario sobre este esquemita o pasamos al segundo. Bien, pasamos al segundo esquema. Bien, sigamos. Entonces, vamos al segundo esquema. Bien. La segunda pregunta se refiere a ¿qué es una variable? Y decíamos que una variable, fíjense, es una característica o un atributo de las unidades de observación. ¿Y qué es una unidad de observación? Se refiere a quién nos reporta los datos, a quién observamos en última instancia, de dónde sacamos la información. Y por tanto, las unidades de observación pueden ser familias, personas o empresas. Las unidades de observación podrían ser también bancos, cooperativas, mutuales, fondos financieros, hogares, viviendas, etc. Depende a quién se refiere el estudio que estoy realizando. Ahora bien, una vez definida la unidad de observación, supongamos que son los bancos, deseo saber qué características o atributos tienen esos bancos. Entonces, de ahí viene la derivación de variable. Y las variables pueden dividirse en dos grandes grupos, cuantitativas o cardinales y cualitativas u ordinales. Las variables cuantitativas son susceptibles de medición. Son aquellas que podemos cuantificar, que podemos medir. Y los diferentes valores que adopta una variable cuantitativa se denominarán variantes.
A su vez, las variables cuantitativas se dividen en discretas o continuas. Una variable es cuantitativa discreta cuando adopta solo determinados valores en un intervalo y será cuantitativa continua cuando adopta cualquier valor en un intervalo. Por otro lado, las variables cualitativas son aquellas que son susceptibles de ordenación o jerarquización, pero no es posible medirlas. Las diferentes categorías que adopta una variable cualitativa se llamarán atributos. Bien, veamos algunos ejemplos de variable cuantitativa discreta. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Puede ser el número de profesores de una escuela. Número de profesores en una escuela, ¿ya? ¿Por qué será una variable discreta el número de profesores de una escuela? ¿Su nombre cuál es? Nelly Mamani Colque. Bien, anotamos a Nelly Mamani Colque. Bien, una variable cuantitativa discreta solo adopta determinados valores en un intervalo. Número de profesores en un colegio, el número de docentes en la universidad, el número de carreras que oferta San Simón, el número de universidades en el sistema, el número de bancos que hay en Cochabamba, el número de empresas de Bolivia, etc. Entonces, estas son variables cuantitativas discretas porque solo adoptan determinados valores, en este caso enteros. Si digo el número de bancos, no puedo decir que hay en Cochabamba 15,2 bancos o 16,1. Solamente adopta ciertos valores, en este caso enteros, aunque no necesariamente enteros. Y las variables continuas adoptan cualquier valor. ¿Quién me da un ejemplo? Tiempo de Licenciada, cuando se demora en llegar a un lugar. ¿Otra vez? el tiempo de viaje, Se demora en licenciada. llegar a un lugar. ¿Quién dijo primero el tiempo? Tiempo de viaje. El tiempo que se demora en llegar a un lugar. No, ya no puede usted participar porque está con doble audio. No le voy a anotar. Si están con doble audio y hacen interferencia, por favor, no participen. ¿Sí? Yo sé que todos quieren participar y ganar puntos, pero por favor, no conecten dos audios, ¿ya? ¿Nombre? Ávila. Andrea Ávila. Ya. Andrea, usted no está con doble audio, ¿verdad? No, licenciada. Ya. Andrea Ávila nos dice el tiempo que tarda en llegar a determinado lugar. Ya, el tiempo puede ser 1 hora, 10 minutos, 5 horas, 5 horas con 10 minutos y 6 segundos, etc. Entonces, adopta cualquier valor en un intervalo. Ejemplos típicos de variable cuantitativa continua será el peso de las personas, la altura, el tiempo, la distancia, los salarios, los ingresos que tiene una empresa, los gastos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el nivel del patrimonio, etcétera, serán variables cuantitativas continuas porque adoptan cualquier valor en un intervalo, los gastos, etcétera. Y las variables cualitativas son aquellas que no podemos medir, pero sí ordenar o jerarquizar. Una variable cualitativa tipo será el género, cuyas opciones de respuesta son masculino o femenino. Entonces, en el caso de la variable género, ¿será de orden o de jerarquía? ¿De los dos? De orden. De orden, ¿sí? Entonces solamente puedo contar cuántos individuos son de género masculino, cuántos de género femenino, pero no establezco una jerarquía. ¿Quién me dijo de orden primero? Carlos Velázquez. Ya. Bien, luego tenemos la variable, supongamos rendimiento académico.
Rendimiento académico, aquellos alumnos excelentes, muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, pésimos. Que puedo construir esa variable en base a la nota. Y diré, excelentes serán aquellos que tengan un promedio entre 80 y 100. Muy buenos, entre, y así voy poniendo categorías. ¿Es cualitativa de orden o de jerarquía? Jerarquía. Jerarquía, ¿sí? ¿Y cuáles son los atributos de esa variable cualitativa? El porcentaje de la nota sería, licenciado. No. Los promedios. No. Las opciones de respuesta son los atributos. Si la variable es rendimiento académico, las opciones de respuesta excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo y pésimo serán los atributos. ¿Sí? Atributos de la variable género. Masculino y femenino. Masculino y femenino. Muy bien. ¿Su nombre? Shirley Sandoval. Bien, anotamos a Shirley Sandoval. Sigamos. Entonces, queda claro la diferencia de las variables, ¿sí? Vamos al siguiente material. Hasta aquí seguimos repasando. Ahora, no sé si hemos empezado con este material o todavía. Muy bien. Vamos a partir entonces de este material. Estamos en el tema 1 y al finalizar este tema, ustedes serán capaces de precisar lo que es estadística, de distinguir entre estadística descriptiva y estadística inferencial, de distinguir entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, distinguir entre una variable discreta y una variable continua, y distinguir entre los niveles de medición nominal, ordinal, intervalo y ratio, así como definir los términos mutuamente excluyente y exhaustivo. En esa medida, entonces, nos planteamos la pregunta de qué es estadística. Y decíamos antes que estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos para aportar a una toma de decisiones efectiva. Entonces, el objetivo último de la estadística es tomar decisiones. ¿Quiénes usan la estadística? Las técnicas estadísticas se usan extensivamente en el campo económico, en áreas tales como la planificación, la preparación y evaluación de proyectos, el marketing, la contabilidad, el control de calidad, el análisis de los consumidores, los administradores de diversas instituciones, educadores, políticos, etc. Entonces, es amplio el campo de uso de la estadística. Los ingenieros financieros, ¿en qué podrían utilizar la estadística? Y los contadores públicos, ¿en qué podrían utilizar? En el momento de tomar decisiones sobre inversión, reducción de presupuestos para maximizar las ganancias. Ya quiero hacer un análisis de las inversiones. Trabajaré con datos. Quiero mejorar la eficiencia económica en la empresa. Trabajaré con datos. ¿Nombre? Joseph Marañón, licenciada. Bien. ¿Qué otra aplicación tendrá para los contadores públicos, los ingenieros financieros, la estadística? ¿Ustedes trabajan con datos? Contadores públicos, ingenieros financieros. Sí, Lice. Todo el tiempo trabajan con datos, ¿verdad? Por lo tanto, el contador público y el ingeniero financiero a lo largo de toda su carrera van a utilizar estadística para un manejo científico de los datos. Ahora, ¿cómo se clasifica la estadística? Vamos a ver que hay diversos criterios para clasificar la estadística. Y en este momento voy a referirme a la clasificación atendiendo al número de variables que intervienen en el estudio. Si interviene una sola variable en el estudio, decimos que la estadística es unidimensional.
Cuando intervienen dos variables, estadística bidimensional. Y cuando intervienen más de dos variables, estadística multidimensional. ¿Con cuál trabajará el contador público y el ingeniero financiero? Con la multidimensional. ¿Con cuál? Multidimensional. Multidimensional. Dependerá entonces del tipo de análisis que quiera hacer. En algunos casos trabajará con estadística unidimensional, en algunos casos con estadística bidimensional y en otros con estadística multidimensional. Entonces, el contador público y el ingeniero financiero dependerá de qué es aquello que quiere interpretar y analizar. Aquí tenemos un ejemplo. Si quiero estimar la demanda, puedo trabajar con una sola variable, demanda. Si quiero determinar asociación, marca y característica, tengo dos variables, marca y característica. Si quiero ver, por ejemplo, el posicionamiento de marca, puedo utilizar la variable demanda, la marca, el precio. ¿Qué otras variables puedo utilizar? ¿Alguien puede? La calidad. La calidad, ya. ¿Tu nombre? Cantidad. Nelly Mamani. Nelly Mamani nos dice también la calidad. Luego nos dice su compañera la cantidad producida. ¿Cuál es su nombre? Fernanda Astrid. ¿Astrid? Astrid, perdón. Sí. Muy bien. Astrid. La oferta, licenciada. También las características de la oferta. ¿Nombre? El precio equilibrio, licenciada. Ya nos quedamos con ella con oferta. ¿Nombre? Alison Pérez. Alison Pérez. Ya, alguien más nos decía el precio de equilibrio. Ahí está como X4 el precio, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, la estadística se puede clasificar atendiendo al número de variables que intervienen en el análisis en estadística unidimensional, estadística bidimensional o estadística multidimensional. Veamos los tipos de estadística. Podemos distinguir estadística descriptiva y estadística inferencial atendiendo a la clasificación fundamental. Según esta clasificación fundamental, la primera rama descriptiva se refiere a los métodos de organización, resumen y presentación de datos en una vía informativa. Ejemplo, una encuesta determinó que el 49% de la gente conocía el nombre del primer libro de la Biblia. Este estadístico 49 describe el número de cada 100 personas que conocen la respuesta. Entonces, fíjense que solo estoy leyendo el dato. De acuerdo a los reportes de los propietarios de una máquina, se encontró que 9 de cada 100 tuvieron problemas durante 2019. El estadístico 9 describe el número de problemas detectados por cada 100 máquinas. Ahora bien, la segunda rama inferencial se refiere a una decisión, estimación, predicción o generalización acerca de la población basada en una muestra. Entonces, formalizamos nuevamente el concepto de población. Es una colección de posibles individuos, objetos o medidas de interés. Y una muestra es una porción o parte de la población de interés. Aquí tenemos los conceptos. También podemos decir, en otras palabras, que la población es un conjunto de individuos. Fíjense, individuos entre comillas, porque pueden ser personas, animales, cosas, etc., a los cuales nos interesamos. Y esta población puede ser finita o infinita. Ejemplo de población finita. ¿Qué se puede calcular o medir? Ejemplo. Número de alumnos en un colegio. El número de estudiantes en el MIT. El número de estudiantes que están en la clase.
en este momento? El que me ha dicho el ejemplo, ¿cuántos alumnos están en la clase? Cuente, por favor. O fíjese, ahí está el número, no hay que contar. 93, licenciada. 93. ¿Y en el otro aula cuántos tenemos? 54. Muy bien. ¿Quién me dijo ejemplo número de alumnos? Yo, Kevin Llanos, licenciada. Nombre. Yo le dije. No, era un muchacho. yo le dije el número de estudiantes en un Sí. colegio. Sí, nombre. Verdugués, Alan Verdugués. Alan Verdugués. Bien. No estoy viendo, pero se escuchan las voces, ¿sí? Entonces hay 93 en un aula y 54 en el otro, es 147. Esa sería la población finita de alumnos que están presentes en la clase el día 22 de marzo de 2022. ¿Pero esa será realmente la población? ¿Cuánto será el tamaño de la población de alumnos inscritos? Para mí ahorita ese dato es una población finita o infinita. Infinita. ¿Por qué? Infinito. Que no se conoce aún. Todavía no han terminado las inscripciones. Porque se siguen inscribiendo y para mí últimamente se ha convertido en una población infinita. Eso todavía no estoy depurando listas. Todos todavía están viniendo ahora, ¿no? Entonces, una población infinita es cuando no conozco el tamaño exacto de las unidades que lo componen. En este caso, la población es infinita porque, como bien nos decía uno de sus compañeros, todavía no se ha terminado de inscribir, ¿no? Entonces, ¿quién primero me dijo infinita? Una chica era esta vez. Yo le hice. Bueno, como hay dos, anulamos. Listo. Bien, entonces la población puede ser finita o infinita dependiendo si conozco el tamaño de las unidades que lo componen. El número de microempresas que hay en Bolivia, población infinita. El número de microempresas que están legalmente registradas en la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía, población finita, porque están registradas, existe un listado, un número de elementos, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a distinguirlos al momento de tomar las decisiones con qué población vamos a trabajar. Y las unidades de observación, ya decíamos, son los individuos que son observados. Estos individuos, entre comillas, pueden ser personas, familias, empresas, marcas, bancos, cooperativas, etc. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de inferencia estadística. Fíjense, me dice, los canales de televisión constantemente medidos por nivel de popularidad de los programas como una muestra de las preferencias de los televidentes. Si me contratan para hacer un estudio para medir el nivel de popularidad de los programas en la televisión, ustedes se darán cuenta que la población es muy grande y por lo tanto necesariamente tendré que trabajar con inferencia estadística porque será prácticamente imposible medir la popularidad con todos los programas que se ofertan. Ejemplo 2, me dice el departamento de contabilidad de una gran empresa seleccionada como una muestra de todas las empresas regionales consideradas grandes. Si quiero analizar el departamento de contabilidad de las empresas grandes de la región, vamos a ver que la población en muchos casos es difícil de estudiar en su conjunto porque habrá muchas empresas que me negarán el acceso, me negarán la información y por lo tanto entonces cuando la población es difícil de estudiar en su conjunto o algunas unidades son inaccesibles prácticamente, es mejor trabajar con inferencia estadística. Y si, por ejemplo, tengo los degustadores de pequeñas cantidades de vino que tomarán una decisión con respecto a todos los vinos que podrían ponerse a la venta. Entonces, si los degustadores de vino consumieran toda la producción, entonces no tendría mucho sentido, ¿verdad?
porque el proceso implica consumir lo que se ha producido. Por lo tanto, solamente tendré que hacer degustación con pequeñas cantidades y en estos casos también es necesario e imprescindible trabajar con muestras. Por lo tanto, el contador público y el ingeniero financiero utilizará estadística inferencial cuando la población sea muy grande, como en el ejemplo 1. Cuando algunos elementos de la población no es posible estudiarlos porque nos niegan el acceso, porque existe mucho celo en dar la información, etcétera, como en el ejemplo 2. Y cuando el proceso de observación o medida es destructivo, como en el ejemplo 3. Si voy a consumir la cantidad de vino, entonces debo utilizar necesariamente estadística inferencial. Por lo tanto, tenemos estos 3 casos de aplicación de inferencia estadística. No sé si se entiende. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bien. Sí, Alguien hizo una interferencia mientras hablaba. Les voy a rogar no hacerlo, estimados alumnos, por favor, es nuestra clase, ¿sí? Gracias. Vamos a la clasificación de estadística. Gráficamente veamos ahora. Estadística descriptiva es aquella que trabaja con poblaciones. Y estadística inferencial es la que trabaja con muestra. Para estudiar a la población, el tipo de estudio que debo realizar es un censo o enumeración completa. Y para estudiar a una muestra, debo aplicar la teoría del muestreo. Entonces, si voy a aplicar muestreo, es decir, voy a seleccionar muestras representativas, debo plantearme 2 preguntas. Primero, ¿cómo elegir la muestra? ¿Cómo hacer que esta pequeña porción en lo posible reúna las características del conjunto? Y segunda pregunta, ¿cómo extrapolar a toda la población los resultados que se observaron en la muestra? Entonces, el contador público y el ingeniero financiero, cuando encuentre una imposibilidad objetiva de estudiar a toda la población, tendrá que trabajar con una porción de ella, con una muestra. Y para ello extrapolará o generalizará los resultados al conjunto. Entonces, ¿cómo logramos que esta muestra sea válida? Tendré que calcular el margen de error, tendré que lograr que ese error sea lo más pequeño posible, tendré que utilizar criterios de aleatoriedad en seleccionar la muestra, etc. Entonces, para todo eso nos preparamos en estadística. A describir los datos si es población y a generalizar o inferir los resultados si trabajo con muestra. Bien, vamos ahora al análisis de los datos y el aprovechamiento de los datos recolectados. Vamos a partir de un análisis descriptivo de los datos. Resumen de los datos. Siempre que ustedes tengan que hacer un estudio, partimos de obtener toda la información general que existe a través de un análisis descriptivo y resumimos esa información. Y luego necesitaremos contar con datos más específicos. Entonces haremos un análisis inferencial de los datos y generalizaremos esos datos para la toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué son las variables? Las variables son características o atributos de los individuos a estudiar. Y como veíamos antes, las variables pueden ser cualitativas o llamadas también variables atributos cuando son no numéricas. No podemos medir, no podemos cuantificar. Como ejemplos tengo el género, la afiliación religiosa, el tipo de propiedad de automóvil, el lugar de nacimiento, el color de ojos. A ver, Nelly Mamani, ¿dónde ha nacido usted? Cochabamba, en Chapal.
Muy bien, Cochabamba, Chapare. Andrea Ávila, ¿dónde ha nacido usted? En Bermejo, Tarija. Bermejo, Tarija. Muy bien. Carlos Velázquez. Yo nací en Tupiza, Potosí. Tupiza, Potosí. Muy bien. Shirley Sandoval. Cochabamba, Sacaba. Cochabamba, Sacaba. Joseph Mamani. ¿Dónde ha nacido usted, Joseph? Disculpe, licenciada, ¿dijo Mamani o Marañón? Usted que participó era Joseph Marañón. Marañón, perdón, he anotado mal. Joseph Marañón, ¿dónde nació usted? Cochabamba Cercado, licenciada. Cochabamba Cercado. Astrid Foronda, muy bien. Cochabamba Cercado, Liz. Cochabamba Cercado. Alison Pérez. Igual hice Cochabamba Cercado. Muy bien. Alan Verdugués. También licenciada, Cochabamba Cercado. Cochabamba Cercado. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando tomo la variable lugar de nacimiento, no es una variable numérica, sino que tiene opciones de respuesta. Cochabamba, Tarija, Potosí, etcétera. Pueden ser las provincias, pueden ser los departamentos, los países, qué sé yo, pero ya no medimos, sino que tenemos atributos u opciones de respuesta. Es por ello que nos damos cuenta que es una variable cualitativa. Bien, sigamos. Variables cuantitativas. Las variables pueden ser reportadas numéricamente. Por ejemplo, el saldo en la cuenta de ahorro, los minutos faltantes en la clase, el número de créditos otorgados por día. A ver, vamos con Alan Verdugués. ¿Cuánto tiene en su cuenta de ahorro? ¿Cuál es el saldo de su cuenta de ahorro? Creo que tengo 100 bolivianos. ¿Con centavos, o entero nomás es el resultado? Entero. ¿Pero podría tener cualquier valor? Sí. Ya. Alison, ¿cuánto tiene en su cuenta de ahorro? 700 bolivianos. ¿Exacto? ¿O me puede dar el valor exacto? Es justo 700 bolivianos. Ya. ¿Podría ser 702,85? Sí. Podría ser, ¿no? El saldo adopta cualquier valor en un intervalo. Astrid, ¿cuántos minutos faltan en la clase? 29 minutos, sí. 29 minutos. Entonces es medible. Toda variable cuantitativa podemos medir. Saldo en la cuenta 100, 700. Minutos faltantes 29, etcétera. ¿Sí? Bien, esas son las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Es discreta, decíamos, cuando solo adoptan ciertos valores, usualmente gaps. ¿Qué quiero decir con gaps? No he encontrado una traducción exacta para gap y lo he puesto tal cual cuando revisaba la literatura para venir a explicarles. Entonces, fíjense, supongamos que esa es una recta, voy a utilizar tablet la próxima graficadora, por favor, estoy solo con el mouse de mi tablet. Bien, digo de mi portátil. Entonces, ¿qué son gaps? Quiere decir que se establecen saltos entre un valor y el otro. ¿Sí? Hay un salto entre este valor, el otro valor, el otro valor y el otro. Y no hay todos los valores continuos a lo largo de esos datos. Por lo tanto, hablamos de que las variables discretas solo adoptan determinados valores en un intervalo, aunque no necesariamente enteros. Ejemplo, el número de trabajadores en una fábrica. 105, 106, 107, 108, 109. Y no podrían haber todos los valores intermedios, 106,1, 106,2, 106,3, no existe.
porque la variable número de trabajadores adopta solo determinados valores, en este caso enteros. ¿Sí? Y las variables continuas pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango específico. El tiempo que toma viajar de una localidad a otra. ¿Sí? Por ejemplo, bien, sigamos. Los datos a su vez pueden ser cualitativos, decíamos, o llamados también atributo, o cuantitativos o numéricos. Los datos cualitativos, como por ejemplo el tipo de propiedad de un carro, o cuantitativos numéricos que pueden ser discretos o continuos. Discreto como el número de niños y continuo como el tiempo necesario para un examen. Entonces, este es un resumen de los tipos de variables. Ahora, las variables también se pueden dividir en categóricas y reales. Las variables categóricas, llamadas que son también cualitativas, son aquellas que tienen un número limitado de modalidades. Por ejemplo, el género. ¿Cuántas modalidades tendrá la variable género? 2. Dos. Dos. ¿Quién me dijo primero? Nelly, Mamani. Nelly Mamani. ¿Y cuáles son esas modalidades, Nelly? Mujer y varón. Ya, entonces el género masculino o femenino tiene 2 modalidades. Estado civil, ¿quién quiere decirme cuántas modalidades tiene? Son. ¿Podría ser casado, soltero? 4. ¿4? 5. 5. A ver, el que ha dicho 5, dígame qué opciones de respuesta tiene estado civil. Sería soltero, casado, viudo, divorciado y hay uno más. Esos 4 dicen. ¿Cuál es su nombre? Condori Quispe Jairo dice. Jairo Condori Quispe. Bien. Licenciada. Sí. También se puede poner viudo, también es un estado civil. Sí, viudo es un estado civil. ¿Qué más? Tener concubino, se llama cuando viven juntos, creo, no sé si estoy equivocado. Eso también puede entrar en el carnet de licenciado. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? A ver, el muchacho, ¿cuál es su nombre? David Mosqueira, licenciado. David Mosqueira, ya. Entonces, Jairo nos decía, hay 5 modalidades de la variable estado civil y David nos ha dicho la última modalidad que faltaba, ¿no? Entonces, he anotado. Estado civil, las modalidades serían soltero, casado, viudo, divorciado y unido o conviviente. Estas son las categorías oficialmente establecidas, ¿sí? Y también en cualquier censo o en un estudio oficial vamos a encontrar estas opciones de respuesta. Estas 5 modalidades podrían hacer que hagamos particiones de la población en función a ellas. Entonces, estas variables categóricas se utilizan para hacer particiones de la población. Hago un estudio y hago la partición de la base de datos por género, masculino o femenino, y tengo 2 subpoblaciones. O para el estado civil, divido entre 5 subpoblaciones dependiendo del tema que estoy trabajando, soltero, casado, viudo, divorciado o unido o conviviente, ¿sí? Entonces, las variables categóricas son aquellas que tienen un número limitado de modalidades y que esas modalidades se pueden utilizar para hacer particiones de la población. También se llaman variables control que utilizamos los estadistas. Y por otro lado tengo las variables reales, que tal como su nombre indica, son aquellas que toman valores reales para los cuales podemos calcular resúmenes numéricos. Como por ejemplo la edad, de la cual puedo sacar la media, la varianza, el ingreso de un banco, puedo sacar la media, la varianza, el rendimiento de un negocio o en la producción de algo, media, varianza, etc. Y otros indicadores que veremos más adelante. Entonces, también podemos, de acuerdo al tipo de datos,
Si son cuantitativos, podemos hablar de datos de medición continuos y datos de conteo discretos. Y si son datos cualitativos, podemos hablar de datos binarios, datos ordinales y datos nominales. ¿Cuándo hablamos de datos binarios? Cuando tenemos solo dos opciones de respuesta. Ejemplo. Sí o no podría ser, licenciada. ¿Verdadero o falso? Ya. Género, licenciada. Ya, la que me dijo sí o no, deme un ejemplo de variable que la respuesta sea sí o no para que le anote participación. Podría ser, digamos, usted cuenta con acceso a Internet o al Wi-Fi y podríamos dar la opción de sí o no. Ya, su nombre. Devani Fernández. Devani. Sí, licenciada. Devani Fernández. Bien, entonces Devani me dice, preguntamos, ¿usted tiene acceso a Internet domiciliario? Opciones de respuesta, sí, no, es una variable con datos binarios. Luego decía, la siguiente compañera nos decía falso o verdadero. Plantéenos una pregunta, una variable cuyas opciones sean falso o verdadero. Puede ser las clases virtuales son buenas, ¿verdadero o falso? falso. Falso. ¿Podría ser igual las clases virtuales son un éxito o un fracaso? Ya, no, pero ahí no, la respuesta tiene que ser verdadero o falso. Las clases virtuales son buenas, falso o verdadero. Falso. Todos pónganme en el chat si es falso o verdadero y la que me dijo falso o verdadero su nombre para participación. Nelly Mamani. Ya, todos en el chat pónganme entonces. Vamos a ver en el chat qué me están diciendo. ¿Cómo son las clases virtuales? Voy a suicidarme a la salida. Licenciada, ¿las clases virtuales en general o solo de la materia? En general es esto. O de la materia me están diciendo. En general. licenciada. Entonces no me suicido a la salida, ¿no? Porque estoy... No. Tranquila. Estaba malentendiendo. Me voy a suicidar hoy día porque no les está sirviendo, de verdad no les sirve mucho las clases virtuales. Voy a mejorar todo lo que podamos, ¿sí? Vamos a tratar de hacer a lo mejor las clases virtuales para que ustedes aprovechen, ¿sí? Está bien, licenciada. Tengo una pregunta. ¿Vamos a poner presente en el chat también el día de hoy? Sí, todas las clases. ¿No me han puesto? No, Lice. No le hice. Entonces, a partir de este momento, olvidemos el falso y el verdadero, que ya me he dado cuenta que es falso. Pongamos todos presente para que les registre la asistencia, ¿sí? Bien, yo quiero decirles algo muy cortito, tal vez saliéndome un poco del contexto de la materia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no tenemos clases presenciales? ¿Sí? A veces se dice, deberíamos volver, pero la verdad es que todavía no hay las condiciones en San Simón. Como ustedes saben, en San Simón hay 85,000 alumnos y en la Facultad de Economía hay 20,000 estudiantes. Y la mayoría están en contaduría y financiera. Estamos hablando de más de 10,000 alumnos en estas dos carreras. ¿Sí? Más de 10,000 alumnos. Entonces, el problema es que si se decide hacer clases presenciales, no se va a poder cumplir las medidas de bioseguridad y mucho menos de distanciamiento. No hay adecuados ingresos, no existen baños suficientes, no se han establecido puntos donde puedan lavarse las manos, las aulas no pueden cobijar a los 165
que están inscritos en esta materia, ¿ustedes creen que hay un aula donde yo pueda pasar con distanciamiento con 165? No, dice. Lamentablemente, No, licenciada. no hay, pero tenemos que prepararnos para crear las condiciones. Pero por ahora se ha hecho realmente inviable. Entiendo que las autoridades han estado analizando y sobre todo en contaduría y financiera hay muchos estudiantes por aula. Entonces no se está pudiendo llegar a este principio porque por un lado se tienen que cumplir las medidas de bioseguridad y por otro lado existe la necesidad de volver a la presencialidad, ¿no? Entonces los docentes vamos a hacer el mejor esfuerzo y voy a demostrárselos este semestre para que ustedes puedan aprovechar las ventajas de una clase virtual. Porque una clase virtual, ¿qué ventajas tenemos? Primero que todos ustedes ahorita están en primera fila, todos pueden ver la presentación, todos me pueden escuchar. Cuando son 165 en un aula, uno encima del otro, en las ventanas parados, en los pasillos porque ya no hay asientos, etcétera, muchos no podían ingresar al aula, muchos no podían escuchar, no tenían el acceso a todo el material. Entonces, una clase virtual, ¿qué me permite? Que yo les pueda subir todo el material en el aula para que ustedes puedan revisarlo las veces que quieran. La clase en Meet me permite interactuar con ustedes, que podamos dar ejemplos, debatir, analizar, escucharles sus dudas. Por eso es que todos los martes y jueves va a haber clase en tiempo real. Y aparte se les sube todo el material. Entonces, tratemos de que la clase sea un éxito. Y digamos, estadística al finalizar el semestre, podamos volver a preguntar si ha sido beneficiosa la clase de estadística virtual y vamos a preguntar verdadero o falso otra vez, pero después de todo el esfuerzo que vamos a hacer ustedes y mi persona. Ustedes asistiendo a clases todos los martes y jueves, van a desligarse de todo compromiso los martes y jueves a las 8:15 y van a estar en la clase. Y yo les voy a hacer preguntas, voy a tomar repasos, les voy a preparar material resumen, les voy a dar ejercicios y después les voy a dar aplicación con el paquete, con el software estadístico, para que ustedes vayan bien preparados al mercado laboral para el manejo de estadísticas. Ese es mi compromiso, esa es mi responsabilidad y la de ustedes, venir a clases, estar en un lugar donde no tengan interferencia. Yo sé que a veces no es posible, pero busquemos el lugar más adecuado donde me pueda concentrar y estaré preparado todas las clases para dar un repaso, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a quedar en este punto de niveles de medición y les voy a pedir a todos que revisen el material que les he subido al aula y que repasen para la próxima clase. Y vamos a lograr que esta materia sea un éxito en la educación virtual, porque además son las tendencias del futuro, ¿no? Así que les voy a pedir revisar el material y nos vemos con esto el día jueves, ¿sí? No sé si tienen algún comentario. Licenciada, va a disculpar, los links no va a dejar directo en el Classroom, ¿no? ¿Perdón? Los links de cada clase lo va a dejar en el Classroom directo, ¿no? Sí, sí, siempre vamos a mandar en el tablón el enlace de la clase. Entonces, siempre ustedes van a ver al empezar en el tablón y como son más de 100 alumnos, cada clase va a haber 2 enlaces. Entran al primero, se llena y los siguientes van entrando al segundo enlace, ¿sí? ¿Algo más si quisieran consultar? Buenos días, Licen. Disculpe, una consulta. De mí es mi primera clase y por el cual es mi primera vez que he puesto presente. Las demás clases no he pasado. Sí, entonces usted ahora tiene la obligación de no faltar ninguna clase y vamos a tomar en cuenta eso, no se preocupe, ¿sí? Está bien, dice, gracias. Licenciada, disculpe, buen día. Buen día. Una consultita. Lo que pasa es que estaba en el grupo 27 y me cambié de grupo porque tenía choque de materia. Y participé en el otro grupo y eso quería preguntarle. Igual No asistí desde la primera clase.
no puede cambiar de grupo, o sea, oficialmente se ha cambiado la planilla, en la Sí, planilla. ya está figurando en lo que es la WebSys, que me cambié de grupo porque tenía choque de materia. Ya, no se preocupe, Álvaro, está bien entonces. Voy a revisar del grupo 27 y le paso su participación a este grupo de contaduría, ¿sí? Está bien, licenciada, muchas gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Qué apellida? ¿Denis? ¿Álvaro Denis? Denise Beizaga Medrano. Bien. Voy a revisar entonces, no se preocupe. ¿Alguna consulta más, estimados alumnos? Les envié que teníamos que descargar paquetes de SPS, también decía, no sé cómo podemos hacer eso. Todavía no hemos explicado eso, pero más adelante sí les voy a dar el dato. Ahorita solo hay que estudiar lo que hay en el aula virtual, ¿ya? Ya dicen, gracias. Muy bien. De nada. Les dejo. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.